Bienvenidos a un programa más de Abogacía Trabajando. Soy Marcela Boland y seré su conductora. El día de hoy tenemos el honor de tener como invitado al magistrado Juan Antonio Rodríguez Corona, miembro de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien nos compartirá el día de hoy su visión de lo que han sido y deben ser los siguientes años en la materia. No se lo pierdan. El magistrado Juan Antonio Rodríguez Corona es licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato y maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana. Cuenta además con una especialidad en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca, España. Es profesor en la División de Derecho Político y Gobierno de la Universidad de Guanajuato, en la Maestría en Propiedad Intelectual, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías de la Universidad Panamericana y ponente en universidades de prestigio como la Iberoamericana y el ITAM. Autor de diversas publicaciones en revistas especializadas vinculadas a derechos humanos, derechos constitucional y propiedad intelectual. Ha impartido conferencias en diversos puntos del país y el extranjero sobre los referidos temas. Es miembro de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Guanajuato, de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. De marzo del año 2015 hasta el mes de mayo de 2021, ha sido magistrado titular de la tercera ponencia de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual y a partir del próximo mes de junio, magistrado titular de la primera ponencia de la Sala Regional del Centro, cuarta, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ubicada en el estado de Guanajuato, México. Magistrado, qué honor tenerlo aquí como invitado. De verdad le agradezco muchísimo el que me haya aceptado la invitación y sí quiero hacer mención con un sentimiento un poco agridulce a su reciente adscripción a la Sala Regional Metropolitana en Guanajuato. Y digo agridulce porque por un lado me da mucho gusto, celebro esta adscripción, este nombramiento como un reconocimiento a su brillante trayectoria. Creo que la Sala va a ser muy afortunada de tenerlo usted ahí y me parece que va a aportar muchísimo en el manejo y en la administración de los asuntos. Pero también lamento, y debo decirlo con sinceridad, el que nos vaya a dejar en la Sala Especializada porque han sido muchos caminos recorridos en los últimos 5 o 6 años y pues sí lamento y desde el punto de vista personal pues no es un adiós, es un hasta luego y en la barra usted sabe que lo apreciamos muchísimo y pues ante este nuevo reto creo que siempre es interesante hacer un corte de caja. Bueno, primero que nada muy buenos días, gracias licenciada Marcela Boland, gracias a toda la barra mexicana Colegio de Abogados por la gentilísima invitación para estar esta mañana con ustedes. La anfitrionía de la barra siempre se agradece, es una institución de gran prestigio para la abogacía, para el foro mexicano, con el que he tenido en los últimos años una gran cercanía, hemos hecho proyectos juntos y bueno, feliz de estar aquí y también feliz de participarle en la nueva adscripción que habré de tener en el tribunal, ahora en la Sala Regional del Centro 4, ubicada en Silao, Guanajuato, que vendrá a hacer equipo con los trabajos que hacía la sala o que hace la Sala del Centro 3, que se ubica en Celaya, Guanajuato y que por cierto fue mi primera adscripción. Estuve 3 años adscrito en Celaya y de Celaya recibí la adscripción de la Sala Especializada en PI y ahora regreso a Guanajuato y como guanajuatense pues estoy feliz y honrado por la distinción y por la responsabilidad encomendada. Qué bueno, regresa a casa, de alguna manera. Regreso a casa, de alguna manera, sí, regreso a casa y estos años que estuvimos aquí del 15 al 21, pues creo que hicimos un compromiso, un esfuerzo porque la propiedad intelectual desde la órbita jurisdiccional en lo que toca al Tribunal Federal de Justicia Administrativa se pusiera con mayúsculas en la labor de todos los días, en la labor del Pleno que me tocó integrar con magistradas y magistrados de primera línea, gente comprometida, gente seria, con un sentido de la ética, del profesionalismo, al igual que el cuerpo de secretarios, la estructura toda de la sala. Y en ese sentido me parece que se lograron desdoblar acciones, como lo decía hace un segundo, con la propia barra, pero también con las autoridades a las que la sala revisa el quehacer
desde el punto de vista de la legalidad, como el INPI, como Indautor, universidades públicas, universidades privadas, algunas representaciones de cuerpo diplomático acreditadas en México, que tienen importante presencia en la materia. Entonces yo creo que la satisfacción es genuina, es plena, lo digo sin falsas modestias, pero también con la genuina convicción de que como equipo hicimos un esfuerzo grande para que la propiedad intelectual tenga una goce de cabal salud, vamos. Es correcto, ¿No? y nos tocaron aventuras que van desde el nacimiento de la oposición, el sistema de oposición en el sistema marcario. Así Nos es. tocó la gran reforma del 2018. Así es. Y como si fuera poco, pues ya nos tocó una nueva ley, ¿no? La nueva ley federal de protección de la propiedad industrial. Y los tres eventos, por mencionar solo algunos, fueron una gran aventura como una experiencia única para aquellos que participamos y nos apasionamos de la propiedad intelectual. Sí, bueno, yo recuerdo en aquel 2015, como aterrizo en la inscripción en PI, y el contraste que yo hacía con Celaya era que advertí que era una sala, la primera especializada que tuvo el tribunal, que vio su año de formal despliegue de trabajo jurisdiccional en el 2009, ya parecía hace más de 10 años, ya 12 años cumplidos, pero el éxito de la sala fue ese, que logró y ha logrado y mantiene un equilibrio muy sano, muy genuino en el quehacer jurisdiccional propio, pero también con puesta la vista en poder aportar algo a esta materia tan dinámica. Y efectivamente nos tocó reflexionar sobre el sistema de oposición de 2016, que evidentemente no se tenía en la ley, que el primer ejercicio generó ahí suspicacias al interior de la sala en respecto a cómo íbamos a tratar jurisdiccionalmente la figura al exterior de la sala. Yo por ahí me tocó escribir algún artículo y que se publicara sobre lo que un servidor opinaba sobre el sistema, sus fortalezas y lo que había que registrar como orfandades desde ese primer ejercicio de 2016, y luego, como efectivamente usted lo menciona, vendría la gran reforma del 2018, que entre otras variables tuvo la incorporación de denominaciones de origen, las indicaciones geográficas y una cirugía mayor al sistema de oposición, marcas colectivas, marcas de certificación, y esa gran reforma creo que fue ya un pulso en donde se tomó la decisión por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo Federal, de que quizá en el 20 ya era más conveniente hacer una nueva ley que otra nueva cauda de reformas, de enmiendas, de adecuaciones. Y creo que ahí, honrando la palabra, vamos, comprometida en compromisos internacionales, del que México forma parte, como fue la evolución del Telecán al Temec, y repito, un sentido de responsabilidad muy alto por parte del titular del Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión, para poder contar con un nuevo marco jurídico normativo que se aprobó, que se publicó en julio del 2020 y que entró en vigor apenas el pasado noviembre también del 2020. O sea, estamos en una ley que apenas estamos tratando de pulsar sus beneficios, aplicando figuras, desdoblando aciertos y también registrando qué tan bien nos quedó, y nosotros como aplicadores de la ley, como juzgadores, pues atentos a esta transición de resolver los asuntos que están basados en la ley que ya está abrogada y dar la bienvenida a los juicios que lleguen con la aplicación o bajo el fundamento de la ley ya vigente. Sí, ahorita que menciona la nueva ley, a mí en lo personal me parece un ejercicio que fue muy interesante, porque si bien hubo una iniciativa presentada por el Ejecutivo y avalada por un miembro del Poder Legislativo, a mí me parece que fue un ejercicio muy interesante porque se trató de un ejercicio en donde participamos todos los actores del sistema de propiedad intelectual. Sí estaba, por supuesto, el planteamiento de la autoridad, por un lado, administrativa, pero por el otro lado creo que el gremio también tuvo mucha participación, los académicos como usted y los jueces como usted también tuvieron una aportación muy importante para
poner la ley en el contexto real del día a día. Así es. Y si bien el proyecto inicial tenía algunas cuestiones que los que nos dedicamos a la materia nos quedaba claro que no iban a ser operantes, fue precisamente esa discusión y ese diálogo que duró mucho tiempo, porque realmente la ley duró meses en Así discusión, cuando en un primer momento se hubiera pensado que iba a pasar en fast track y que pronto íbamos a tener un nuevo ordenamiento jurídico. Creo que esa discusión nutrida fue la que nos llevó a tener un mejor ordenamiento jurídico apegado a la realidad y a los estándares internacionales. Totalmente de acuerdo. Y sí, debido a los tiempos, la ley entró en vigor el 5 de noviembre del año pasado, pues probablemente para ustedes en la sala todavía están como sentados esperando, bueno, usted todavía hasta el 31 de mayo, a ver qué llega, porque pues los tiempos no nos han dado para ver realmente cuál va a ser la interpretación de ustedes como juzgadores respecto a diversos preceptos y cosas que ya anticipamos un poquito que pueden llegar a ser controvertidas, ¿no? Sí, claro. Y probablemente a usted no le toque ver eso en la sala especializada, pero yo confío en que como decía yo al principio, este no es un adiós, sino un hasta luego, y que alguien tan apasionado en la materia no nada más va a decir, bueno, pues cambio de adscripción y pues la propiedad intelectual fue un capítulo. Sí, no, la verdad que me parece que efectivamente esta materia ya se va en el corazón, ya se va en el equipaje de mano hacia la sala del regional del Centro 4, y trataremos de seguir aportando con mucho compromiso, con mucha pasión, ahora quizá del ámbito académico. Me parece que todos estos años logramos acompasar mi labor jurisdiccional con la presentación de alguna conferencia, con el ofrecimiento para escribir algún artículo, y con mucho gusto lo aceptamos. Ahora mismo estamos escribiendo algo sobre denominaciones de origen, precisamente en el articulado de la nueva ley, cómo quedó la ley, que deseamos hacer un segundo sobre los compromisos adquiridos en el TEMEC, pero también está el tratado con la Unión Europea, Correcto, que tiene igual importancia para el Estado mexicano, y que ahí hay un capítulo específico, un capítulo protagónico en ese instrumento internacional que versa sobre denominaciones de origen e indicaciones geográficas de primera es un tema toral dentro del tratado. Así es, y de gran importancia para la economía, para la actividad turística, para la actividad de empleo, para México y para la Unión Europea. Entonces, ahí estamos escribiendo algunas letras sobre nuestra vista, sobre nuestra perspectiva de cómo quedó en la nueva ley, y seguiremos con nuestra actividad académica. Somos profesores de la materia en algunas universidades, y creo que hay mucho que aportar para que también permeen los valores de la propiedad intelectual en la juventud universitaria, que eso el día de mañana se habrá de doblar como valor social, porque me parece que era una asignatura ahí siempre latente, siempre presente, siempre por cuidar, es el respeto a los valores de la propiedad intelectual toda, y que se debe de doblar en los distintos actores. Cierto, es muy importante la conciencia de la importancia de la propiedad intelectual y el respeto a los derechos de los creadores, de los inventores, de los autores. Y si me permite irme un poco para atrás, a usted le tocó el 10º aniversario de la sala especializada, ahorita que comentábamos que fue la primera sala especializada del tribunal, y a usted le tocó vivir ese 10º aniversario como presidente. Así es, tuve el honor de ser presidente el 2019, que se cumplió la década de existencia de la sala, y bueno, con el apoyo pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa al que estamos adscritos, de Sala Superior y su Junta de Gobierno de ese momento, logramos que hubiese una simbólica celebración, pero con mucho corazón, con mucho entusiasmo por parte de las y los abogados que formamos parte de ella, de los servidores públicos. Presentamos algunas obras literarias, establecimos alguna capacitación precisamente propia y para poder recibir externos en el marco de ese primera década de trabajo. Hicimos un corte de caja, como bien decía usted, respecto de las fortalezas que se han logrado en esta década y lo que falta por lograr, o lo que quisiéramos hacer al interior de cada ponencia, al interior de nuestras áreas comunes, la evolución de nuestros criterios jurisdiccionales, y todo eso finalmente deja una satisfacción plena. Cierto, y hablando precisamente de el corte de caja, ya viéndolo casi desde el otro lado, no dentro de la sala,
pero con la experiencia que tiene usted de haber estado en la sala tantos años y precedido la sala en momentos tan importantes, ¿cuáles son, desde su punto de vista, las asignaturas pendientes o los retos o las invitaciones que necesitamos atender dentro del sistema de propiedad intelectual en México? Bueno, ya decía usted uno capital, que es estar muy atentos a la aplicación de la nueva ley, que ahí tímidamente ya empieza a generarse alguna aproximación a la sala, y que la preparación de todas y todos que estamos ahí o que seguirán estando ahí, yo confío y tengo plena certeza de que el compromiso será como siempre ha sido, compromiso al 100%, un compromiso de entrega, un compromiso de profesionalismo, para poder estar a la altura del reto que viene. En ese sentido, yo le puedo decir que hemos recibido en este primer semestre del año 2 capacitaciones muy importantes ofrecidas por la Embajada de los Estados Unidos de América al personal de la sala. Una en el mes de febrero, que versó sobre secretos industriales, y otra en el mes de marzo sobre patentabilidad y nuevos usos. Temas muy interesantes y que son nuevos en el manejo de la actual ley, ¿no? Exactamente, que fueron fortalecidos en la nueva ley, en la que está en vigor a partir, como usted lo decía muy bien, del 5 de noviembre, y que toca, repito, el tema de secretos industriales es un tema, me parece, de la mayor modernidad, de la mayor vanguardia, y aprovechando estas modalidades de comunicación, de capacitación virtuales que el tiempo impone, pues desde la oficina de patentes de los Estados Unidos en Washington se conectó un capacitador, un profesional del concepto, y toda la sala estuvimos también conectados desde nuestro edificio en Avenida México para recibir los temas de la preparación, del seminario, y eso nos dio mucha satisfacción. Que son de las ventajas de la pandemia, ¿no? Si tratamos de buscar lo positivo, la aplicación y el uso de estas nuevas tecnologías que nos permiten reunirnos, quizás si esto hubiera sido presencial, hubieran ido algunas personas de la sala, ¿no? En vez de que pudiera estar participando todo el personal de la sala de este tipo de capacitaciones. Y el pleno de los magistrados integrantes de esta sala, logramos que se abriera a todo el personal jurisdiccional, no solamente magistrados ni secretarios, sino oficiales, o sea, todo aquel que quisiera, abogado, conectarse lo pudo hacer, y le puedo decir que fue más del 90%, me dio mucha satisfacción ver a mis compañeros, compañeras conectados, a recibir esta preparación que nos viene muy bien, que es la visión de otro país, como percibes una figura global de la propiedad industrial, como es el tema de patente o como es el tema de secretos industriales, y que a todo el mundo creo que nos dejó una satisfacción. O como ayer mismo, que participamos, ayer jueves y miércoles, en un seminario de derechos de propiedad intelectual en el mundo digital, organizado por el proyecto IPK para América Latina, que está respaldado por la Unión Europea, y que estuvimos jueces de Europa y de toda América Latina aportando experiencias jurisdiccionales, una propia del año 2016, de la que fui ponente, vinculada a medidas cautelares y la red, pero aportaciones valiosísimas de jueces de Uruguay, de jueces de Bolivia, de jueces de El Salvador, de España. Entonces, efectivamente, como usted lo dice, si otro fuese el tiempo, a lo mejor sería en alguna sede y se estarían 3, 6, 10 personas, y acá se pueden conectar un número pues prácticamente ilimitado de jueces y de magistrados para pues decir cada quien su experiencia, su visión, cómo está su marco normativo, y eso a mí me permitió, por ejemplo, participar la experiencia que tiene México con la reciente reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor, que tiene que ver con el mundo digital y con conceptos como proveedor de servicios de internet, proveedor en línea, cuando hay responsabilidad para bajar un contenido que presuntamente es infractor, cuando no, el aviso, o sea, cosas que nuestra ley me parece que es de vanguardia, me parece que es un buque insignia ahorita en América Latina, y una gran satisfacción como juez mexicano de poder participar, de poder compartir esta experiencia a nuestros compañeros jueces de América y de Europa. Y en ese tema tan vanguardista, pero también un poco polémico, ¿no salió la pregunta obligada de qué pasa con las acciones de inconstitucionalidad que se han presentado
en contra de esa reforma y que pues todavía creo que es algo prematuro pensar que se vaya a resolver, pero nadie le hizo la pregunta incómoda. La verdad que no, porque finalmente como se trata, y así fue organizado el seminario, de tener una visión lo más panorámica posible para que no se pueda desdoblar la capacitación en agendas muy locales. Okay. En agendas muy locales, entonces se trataba más bien de colocar la lupa en cómo está el estado de las cosas en la legislación de cada país, sentencias o decisiones judiciales que puedan ser paradigmáticas y cómo es la visión para bloquear un sitio de internet, se bloquea todo, se bloquea en parte, el tema de la libertad de expresión, que siempre hay ahí es el que está... la colisión de derechos, la proporcionalidad al momento de tomar la medida, la apariencia del buen derecho vinculada a la medida cautelar. O sea, son temas que a todos los jueces nos vinculan y repito, escuchar la experiencia de magistradas de América Latina o de Europa o magistrados, jueces, pues es muy enriquecedor, porque finalmente uno hace el corte de caja, nuevamente citando la feliz aportación de usted, hace el corte de caja donde México va bien. De verdad, yo siempre lo he dicho, uno de las satisfacciones que tiene México como país en el sistema de propiedad intelectual es que hemos hecho las cosas bien. No significa que ya hayamos cumplido la tarea toda, pero sí creo que hay satisfacciones grandes de tener un marco normativo actualizado, un sistema de propiedad intelectual sólido. La reciente ley fortalece al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Me tocó vivir la transición de Indautor, de CEP, a hoy la Secretaría de Cultura, y quizá el día de mañana se fortalezca su estructura administrativa de ser un desconcentrado a fortalecerlo como un descentralizado, como lo es el INPI, no lo sé. Ese va a ser un tema interesante, que se dieron un par de pinceladas como muy casuales y no ha ocurrido todavía algo concreto, no hay un proyecto ya delineado, pero también habría que ver esa consolidación de órganos en materia de propiedad intelectual, cuáles serían los retos, cuáles serían los aciertos y cuáles serían las dificultades, sobre todo en temas que yo considero que son muy técnicos en materia de derechos de autor, pero bueno, ese es un capítulo que habrá que, es un tema está por escribirse. Que habrá que escribir y que habrá que estar ahí muy atentos con la lupa o con el telescopio a ver cómo se desdoblan las cosas. A América Latina y a los jueces o magistradas, mujeres y hombres muy valiosos, siempre les llama la atención cómo ha hecho México, cómo ha consolidado este sistema con autoridades especializadas. O sea, es una singular pregunta que sucede es, a ver, el INPI, ¿a quién pertenece? ¿Dónde está escrito? ¿Qué atribuciones tiene? Atribuciones administrativas, pero también jurisdiccionales, porque despliega procedimientos en forma de juicio, ¿no? Y la sala, ¿cómo es que no pertenece al Poder Judicial, a la sala especializada? Entonces, si no pertenece, ¿cómo es un organismo autónomo? ¿Qué características tiene la autonomía de que goza el tribunal? ¿Cómo es que fue la primera sala? ¿Cuántas hay más especializadas? Y ya les cuenta uno, bueno, en comercio, en responsabilidades, ¿no? Hay una en juicio en línea, en órganos reguladores. Sí, pero la CEPI fue la primera. Fue la primera. Y la que fue el ejercicio que demostró que sí era algo muy sano tener una sala especializada en determinada materia para el mejor conocimiento de los asuntos. Así, jurídicamente viable. Nunca hemos tenido una competencia donde un amparo, donde nos puedan o concedan al quejoso por un tema de competencia de la sala. O sea, y esto también nos lleva a la discusión también que existe en cuanto a qué tan conveniente pudiera ser que existiera un tribunal colegiado de circuito especializado también en la materia. Así es, digo, yo lo he escrito, lo he escrito ahí, lo he manifestado como una inquietud académica, muy respetuosa desde luego, qué tan conveniente, qué tan jurídicamente viable sería coronar el sistema de propiedad intelectual con un juzgado de distrito, un tribunal colegiado de circuito que fuera especializado en nuestra materia. ¿Por qué? Porque tenemos de la base de la pirámide las autoridades administrativas especializadas. Luego estamos nosotros como sala especializada del tribunal y vendría bien en el último vértice contar con un Poder Judicial Federal que, como sabemos todos, revisa el quehacer jurisdiccional de la sala, que también tuviera una competencia exclusiva. Y que debo decirles que en promedio
el promedio de cada 10 sentencias que son revisadas por el Poder Judicial Federal de nosotros como sala, 9 confirman el criterio. Ah, pues es un muy, Digo, muy es bien, un buen ranking. Es un buen ranking, efectivamente. Es un buen ranking, ¿no? Habrá mesas en las que haya de cada ponencia un poquito menos, un poquito más, pero podemos decir 8.89% de cada 10 son confirmadas por el Poder Judicial Federal de los casi más de 20 colegiados que revisan nuestro quehacer cotidiano. Que eso también redunda en seguridad jurídica, el tener una idea de hacia dónde va el criterio de nuestras autoridades, yo viéndolo desde el otro lado de la barrera. Al final del día, cuando nosotros asesoramos a nuestros clientes, pues tratamos de dar nuestra mejor opinión, lo más acertado. Obviamente en materia de litigio no hay nada que podamos nosotros garantizar, pero sí teniendo autoridades especializadas tenemos una mejor idea y un mejor pronóstico de lo que puede pasar, y entonces informar al cliente, y entonces sí, que él, siendo un cliente informado, tome una decisión de si va para adelante o no, pero al final del día teniendo una imagen y una fotografía entera de lo que puede predeciblemente llegar a pasar. Sí, claro, la congruencia en los criterios, la seriedad en los criterios, me parece que es algo que abona a la seguridad, a la certeza jurídica de todos los justiciables que acuden a nosotros. Ahora debo decirle un dato singular, los asuntos más punzantes que tiene que resolver la sala, los asuntos más novedosos, es raro encontrar la unanimidad. En muchos de ellos hay ahí un voto por mayoría, ahí habrá algún voto particular que respetuosamente algún miembro del Pleno decide apartarse de la consideración de la mayoría del Pleno, y eso ha pasado de manera consistente de un lustro para acá en el quehacer jurisdiccional de la sala. ¿Qué refleja esto? Pues que la sala palpita. ¿Qué refleja esto? Pues que la sala tiene un debate inteligente, una deliberación seria, en donde, escuchando las voces de todos los integrantes del Pleno, escuchando las aportaciones, las reflexiones, bueno, habrá ocasiones en temas, repito, sensibles, novedosos, de vanguardia, interpretación de una figura, de una jurisprudencia del Poder Judicial Federal, de nosotros mismos, del tribunal, pues no siempre se llega a una sola voz y se da la disidencia, y yo siempre he pensado y le he saludado como algo verdaderamente que enriquece el debate, que genera una dialéctica propia, y que el litigante que recibe, cuando le notifica su sentencia, ve la resolución de la mayoría, pero encontrará, repito, en asuntos jurídicamente que valen la pena detenerse un segundo, el voto minoritario, y a ver qué dijo el disidente. Claro, ¿cuál fue el razonamiento? ¿Cuál fue la discusión y la conclusión que lo llevó a hacer ese voto disidente? Exactamente, no es un voto en contra ciego, no, hay una razón, se genera, repito, una dialéctica inteligente en donde no comparto la decisión de la mayoría, plasmo aquí mi argumento, y que si en su caso llega al Poder Judicial Federal, a ver qué definición última se determina sobre una causa en particular. Pues esa yo creo que también es la maravilla de nuestra profesión, ¿no? El poder argumentar, discutir, generar controversia saludable y respetuosa con nuestros colegas, con la autoridad, uno como postulante, y claro, esta es una de las grandes pasiones de nuestro quehacer jurídico. Así es. Magistrado, qué gusto como siempre tenerlo aquí. La barra es su casa, usted lo sabe. Repito, no es un adiós, es un hasta luego, y ya lo estoy yo comprometiendo para que la siguiente grabación la hagamos en Guanajuato. No, bueno, Guanajuato es su casa, tengan siempre presente que Guanajuato es el lugar por donde pasó Dios para darse una idea de cómo hacer el paraíso. Así que a usted, Inicia Bolán, nuevamente gracias, y a todo el equipo de la barra. Me encantará poder ser su anfitrión, como lo he sido hoy yo de ustedes, en Guanajuato, y poder estar a sus órdenes siempre. Muchísimas gracias, magistrado. Gracias. Siempre un placer conversar con el magistrado Rodríguez Corona. En mi experiencia personal, cada vez que me siento a conversar con él es un deleite. Y además en esta ocasión les voy anticipando que nos invitó a Guanajuato, así que estén muy atentos para nuestro próximo programa desde el estado de Guanajuato. No se olviden de seguir nuestras redes sociales y nos vemos pronto.